precisamente que teníamos una expresión donde la tensión estaba desarrollada según esta expresión y por acá nos apareció, digamos, una nueva variable donde esta variable es una forma de expresar, digamos, la presencia, digamos, del flujo de pérdida, flujo disperso, y del efecto, digamos, de la reacción de armadura, digamos, cuando su corriente crea un campo que se opone al campo principal. Decíamos que la intención, en el caso de los alternadores, es tratar de establecer las condiciones a la salida del generador mediante el ajuste de la tensión interna, de su F, potencia de excitación. Y esta tensión, dijimos, se regula si se conoce cuánta corriente debemos de meterle al circuito de campo principal. Ese es el trabajo del regulador. Entonces, esto, digamos, nos lleva a un modelo donde tenemos una resistencia, digamos, este es el modelo por fase, y acá la expresión de la componente de reactancia que la hemos llamado como reactancia señal. Tenemos tensión terminal y lo que hace la armadura. Por aquí, ¿no? Igual que la máquina TDC, aparece nuestro circuito de cálculo, que es una, ya vimos que es una, digamos, un elemento que se alimenta con corriente directa. Entonces veíamos que digamos, esta es una forma que nos permite de un solo, con las condiciones terminales, poder llegar a la tensión interna del alternador, tensión de excitación, para luego, mediante la curva característica, porque, digamos, la máquina tiene su curva acá de salida, que se regula, digamos, según los ajustes acá. Entonces, se ajusta la corriente, se mide acá y lo que nos da es la curva característica. De armadura, o tensión de vacío, depende de cómo lo veamos. Y esta es, digamos, la curva normal. Magnetización o curva característica, por acá hay en la literatura lo van a encontrar, se conoce como la curva lineal o del entrellado, que refleja estas dos curvas. El aire, su comportamiento magnético es lineal, no presenta saturación. En cambio el hierro hace esto. Entonces la máquina en la práctica va a operar acá. Idealmente esperaríamos este comportamiento. Y esta es la curva característica del generador. Entonces, para una tensión interna, para nosotros acá, entonces vuelve, es F. Para una tensión de este valor, entonces los requerimientos de corriente entonces se establecen según el comportamiento de esta curva. Ahora bien, como la base de este análisis está en conocer este parámetro, es lo que vamos a tratar de establecer. Y para ello nos vamos a valer del diagrama fasorial. El diagrama fasorial, les he dicho, no es nada más que expresar las tensiones en su forma polar, magnitud, ángulo, igual las corrientes. A diferencia de los vectores, que tienen la misma composición, magnitud y ángulo, aquí estamos hablando de ondas señales eléctricas, de ahí su denominación de fasor, para diferenciarlo de vector. Pero básicamente tienen características muy similares. Entonces, si queremos reconstruir esta ecuación de manera gráfica, entonces esa expresión lo que dice, siempre tomamos un fasor para la referencia, generalmente la tensión terminal. Suponemos la corriente típica es una corriente en atraso.
en relación a la tensión. Y ese es el ángulo. A partir de ahí entonces empezamos a construir. Esta tensión es la de referencia, tenemos que sumarle esta componente. Como hemos ubicado la corriente, sabemos que esta tensión tiene que tener la misma inclinación que la de la corriente. Entonces trasladamos esa inclinación para acá y tenemos IA. Luego, esta es una reactancia 90 grados, debe estar su tensión correspondiente. Acá, 90 grados en relación a la corriente. Puede que un circuito serie. Acá tenemos IA otra XS. Tenemos, esta es la tensión hacia este ángulo, que vamos a llamar de esa manera. La ubicación de los flujos es fácil para teniendo ubicadas las tensiones. Sabemos que la relación entre el flujo y la tensión es de 90 grados. Entonces podemos ubicar la fuerza magnética, por ejemplo, a 90 grados debe estar la fuerza o el flujo de campo principal. Y su eje debe estar a 90 grados respecto a su tensión de excitación. O la fuerza magnética correspondiente. Y eso es lo que expresa esa relación. Acuérdense que aquí está la reactancia de dispersión. Esa unidad de su R y origina la otra componente, la resultante, la que refleja la componente neta de esa situación. Esto, digamos, es el funcionamiento particular de esta máquina. A ese esquema le vamos a agregar una condición especial. Vamos a forzar a este generador, lo vamos a forzar a que se ponga en condición de cortocircuito. Es decir, vamos a hacerle esto. Va a ser un corto controlado. Y entonces vamos a suponer que la corriente es la corriente nominal del alternador para establecer condiciones, digamos, relativas al flujo de reacción de armadura, digamos, en condición nominal. Pero esta es la situación, esta es la nueva situación. Entonces lógicamente para proteger la máquina tendríamos que controlar, observar que la corriente no pase más allá de su valor nominal. Si no se da esa situación, entonces la máquina no se daña y está girando y en esa condición. Entonces térmicamente no estamos afectando la máquina. Entonces, pero esta nueva condición la vamos a reflejar en el modelo o en el diagrama fasorial. Digamos, este es un diagrama, digamos, de operación normal. Hoy hagamos la condición de corto. Y veamos qué es lo que sucede. Entonces lo que hacemos cero es esta tensión aquí. Vamos a ubicarlo. Tenemos nuevamente nuestro plano de referencia. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio así, digamos, mental. Imaginemos que empezamos a reducir este pasor de tensión. Empezamos a reducir y lo jalamos todo ese esquema hasta este punto. Todo el esquema viene y se trae hacia el origen. Cero, no existe BT igual cero. Entonces, todo este esquema viene y entonces nos quedaría, fíjense que lo que estamos suponiendo acá, digamos, es que nuestra corriente
condición de cortocircuito la tenemos ubicada ahí. Entonces la caída de tensión por resistencia ómica también está ahí. Entonces, 90 grados también, ¿verdad? Debe estar esta caída hoy en cortocircuito, es decir, este es el valor. Digamos, la E, QF de cortocircuito es la que estamos buscando. Hoy sería igual, ¿no? Como esta la hemos hecho 0, este es 0, entonces solo tenemos esa caída. Y ahora, de cortocircuito, de real más corta reactancia círculo. Eso es lo que tenemos que escribir en nuestro diagrama fasorial. Entonces, esto lo sacamos de acá y decimos RA es esto, valor que tenemos aquí más, y ahora, cortocircuito corta es una reactancia, una bobina. Entonces, tenemos ubicado acá, estamos tomando como referencia la corriente, entonces a 90 grados de esta corriente debe estar esta caída. Si yo he ubicado mi corriente acá a 90 grados, adelante debe estar acá. Eso implica que esa tensión yo tendría que escribirla. Entonces aquí tiene que estar esa caída de tensión por X. El hecho de operar con corriente completa garantiza que las condiciones de flujo, digamos, se desarrollan nominalmente en la máquina. Entonces los valores de inductancia y de reactancia que son los correspondientes a la condición normal de operación. Eso lo garantiza haciendo que IA sea la corriente completa normal del generador. Y tenemos esa. Entonces, la suma de estas dos cantidades es esta cantidad y cortocircuito. Es decir, esto aquí es el cortocircuito. Eso es lo que tenemos reflejado según ese esquema. Y ahí podemos ubicar las fuerzas magnéticas en cortocircuito como ejercicio. A 90 grados, acá tendríamos la correspondiente fuerza y el flujo de campo bajo condición de cortogenerador. Eso solo para, digamos, ejercitar que en 90 grados ubicamos las fuerzas magnéticas en relación a la tensión invisible. Entonces, acá tienen lo que, digamos, la forma, digamos, de poder resolver el problema. Si yo considero, por ejemplo, que RA es pequeña, de manera que IA, RA, lo cual así es, la componente ómica tiene que ser baja, porque si es alta genera muchas pérdidas y la máquina se hace eficiente. Entonces eso se juega con los calibres y las combinaciones de conductores en paralelo para hacer que esa componente sea pequeñita. Entonces, si hacemos eso, el diagrama sufre una modificación interesante. Si hacemos eso, digamos, nuestro diagrama viene entonces, se desarrolla. Si este es 0, entonces prácticamente este vector, este fasor, viene y pega acá y se nos hace aquí. Esto sería IA flota de cortocircuito flota X. La corriente, si se fija, sigue siendo aquí. IA de cortocircuito. Y sobre esta acá teníamos de cortocircuito. Con hacer IA RA igual a 0. Entonces, eso implica que entonces podemos decir que es igual, la magnitud, como son polineales, es igual a IA de cortocircuito por XS. Ya sé que entonces la nota sale sobrando. Entonces acá XS es igual
Entonces, esto lleva a establecer, digamos, una segunda prueba para el generador, que es la prueba de cortocircuito. Si nosotros hacemos la prueba de cortocircuito para el generador, es decir, si nosotros tenemos nuestro generador en corto y forzamos a que VT sea igual a 0, entonces ¿qué es lo que podemos registrar nada más? La magnitud de corriente a las variaciones de I sub F. Entonces tendríamos una relación de IF a IA en cortocircuito, y esto nos va a generar, digamos, una serie de valores acá sin que excedamos los valores de trabajo, digamos, nominales, tanto en el campo como en la armadura. Entonces ahí no hay ningún problema y nos genera esta situación. Si nosotros hacemos este gráfico, si lo hacemos así, pues tenemos el valor de I sub F, I sub A, ya vamos a mirar por qué no, o sea, este puede estar acá. Y entonces empezamos a graficar punto a punto. Nos va a dar, digamos, un valor, una recta. Una recta donde podemos, este es IA. Aquí lo, digamos, se ha trasladado. Es el mismo eje, pero podemos verlo a este lado. Aunque es una recta, entonces un punto particular es este valor, el cual corresponde a un punto particular de esa curva. Entonces, lo que vamos a tener es una línea recta. Es decir, pequeñas variaciones en la corriente, digamos, generan los cambios en la corriente de armadura, digamos, pero con valores pequeños de flujo, hasta llegar, digamos, al flujo completo correspondiente a esa condición. Cuando se da la condición de corriente plena para la armadura, tenemos un correspondiente valor de eso. Entonces, como esto también está controlado por la corriente de esto, entonces podemos relacionarlo con esta curva. Es decir, usar este mismo eje común. Y entonces, como aquí tenemos un eje de tensión, pues, entonces este eje yo lo puedo trasladar hacia este lado. Acá. Y entonces poner unas coordenadas de corriente de armadura. Y entonces hacer el gráfico, pero con el origen acá. Entonces, lo que nos va a dar es una recta. Pero nuevamente, aparece este punto, nada más que este pasa para acá. Vamos a quedar aquí. Ya, esa es la corriente nominal. No hay nada más para esa cuestión. Y entonces tenemos, esta es la curva de corto circuito. Ahí la alternadora. Entonces tenemos dos situaciones. Entonces, teniendo la curva de generación de armadura y hasta ahora es una condición especial de cortocircuito, entonces podemos calcular la reacción. ¿Por qué? Cuando yo tengo esta situación de acá, estoy metido en esta curva. Entonces dice eso, que para esta condición de la nominal de armadura, esta la obtengo indiferente de extensión interna de su eje que se dé. Obtengo, digamos, este valor con una acción de corriente en el campo de este valor. Pero esta corriente, o sea, a este valor hay una corriente I sub F
corriente es la que origina la tensión. Entonces, eso como lo buscar. Si es para este valor el que origina esto, también produce tensión de cortocircuito, entonces me voy a la curva. Esta es la curva de generación interna de la máquina. Entonces, este valor tendrá que ser entonces, yo leo este dato y tengo otro dato de acá. Y ahí yo tengo el valor de reactancia 5. Entonces, pero necesito tener pruebas de la máquina. Entonces, datos, entonces ya tengo estimado. El toro hace una relación, digamos, de relación. En este caso, si tenemos una curva que considera ya la saturación, entonces la recta considera ya saturación. Entonces, de esta manera, entonces, obtenemos la recta. Y entonces, ya estamos, digamos, para establecer esa relación.